Sí, la situación esta del COVID nos ha pillado a todos de una manera absolutamente imprevista, ¿no? Hace un mes, aunque había noticias de lo que estaba sucediendo en Asia, nadie podía imaginar en qué momento nos íbamos a encontrar ahora, ¿no? Parece que, bueno, en general en España se está respondiendo razonablemente bien con las críticas obvias, ¿no? Siempre a la actuación de los responsables políticos, pero yo creo que nuestro sistema sanitario está respondiendo razonablemente bien, la sociedad también, los políticos pues están trabajando con buena intención en todos los ámbitos, pero dentro del ámbito de la rehabilitación psicosocial sí que tenemos la preocupación de qué tendríamos que hacer nosotros para atender mejor a las personas con las que trabajamos, ¿no? En el ámbito del trastorno mental grave. ¿Cuál crees tú, Ricardo, que son las cuestiones claves en este momento, ¿no? En la intervención en rehabilitación psicosocial en la situación de COVID? Sí. Bueno, dentro del marco, como tú señalabas, de relativa imprevisibilidad de esta situación, y digo relativa porque en los últimos tiempos a mí una cosa que me ha producido mucho interés es un artículo apareció en el New England Journal of Psychiatry, muy interesante, sobre un historiador de la medicina, ¿no? que, que planteaba precisamente bueno, es imprevisible en cada generación. Sin embargo, en los estudios de la medicina, en realidad sí que hay descripciones de las raras situaciones donde se han producido pandemias de este calibre, ¿no? Y hay algunos precedentes históricos medievales, ¿no? La peste, por ejemplo, la peste medieval, que terminó con 1/3 de la población de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, curiosamente, pues hacían una especie de revisión de los eventos históricos en esta clase de acontecimientos epidémicos, pandémicos, ¿no? Que en este momento tienen una cualidad especial, porque claro, vivimos en un mundo global con enorme rapidez en comunicaciones, con una población humana extraordinariamente extendida, ¿no? El otro día leía también un especialista en demografía que señalaba que ahora mismo el animal grande más abundante del planeta debe ser precisamente el ser humano, ¿no? En unas condiciones de rapidez de comunicación y de hacinamiento muchas veces y de proximidad con animales, lo cual produce, en combinación con estas habilidades, por así decir, nefastas habilidades del COVID-19, con esta extraordinaria facilidad que tiene para la transmisión, pues produce un escenario que sí que tiene algunos elementos nuevos, ¿no? Pero en efecto, este historiador de la medicina comentaba pues, que casi siempre todas las comunidades reaccionan al principio con cierta incredulidad, ¿no? Cierta incredulidad, es decir, esto no puede estar pasando, ¿no? Y hay un esfuerzo tremendo para intentar mantener las actividades, o especialmente las actividades como siempre, como intentando darse la espalda, ¿no? Describen un segundo momento donde de repente es imposible dar la espalda a este fenómeno, ¿no? Y entonces empieza a haber fenómenos grupales del tipo de búsqueda y atribución de responsabilidades que muchas veces es muy difícil atribuir con justicia, ¿no? Pero a veces se estigmatiza a los chinos, a los italianos, y son fenómenos que yo creo que hemos vivido aquí también en vivo y en directo, ¿no? De una manera imprevista porque no teníamos experiencia personal en esto, pero bueno, los historiadores nos comentan que esto suele ser así, ¿no? Y bueno, y habría una tercera fase que describen los historiadores de las adaptaciones que las comunidades y las sociedades intentan hacer al respecto. Adaptaciones que se intentan hacer con el conocimiento disponible, que casi siempre es incompleto, como se está demostrando, ¿no? Sí, Y pero adaptaciones que a veces cumplen con su función y a veces no. Y a veces las adaptaciones pueden producir efectos
difíciles de medir en el momento en que se están haciendo, ¿no? Yo creo que ahora mismo podemos medir esto, bueno, podemos observar esto considerando la espectacular crisis económica que se va a desarrollar en todo el mundo como resultado de las medidas de confinamiento y de cuarentena que se están aplicando de una manera muy general por todo el mundo, ¿no? Y que tienen unas consecuencias, o que tendrán unas consecuencias también importantes en términos de, bueno, reducción de actividad económica, reducción de recursos, y esto podría ser, veremos a ver también, podría comprometer los recursos que se utilizan para rehabilitación psicosocial en particular, de una Sí, manera que ahora mismo es difícil de evaluar, ¿no? claro, en esta situación extraña como de gran experimento social, ¿no? Estamos viendo algunas cuestiones que en salud mental y en rehabilitación psicosocial conocemos bien, como es el problema del estigma, ¿no? El estigma que tantas veces han sufrido las personas con problemas psiquiátricos. Ahora se estigmatiza de día en día, primero a los niños, luego a determinados países. Es decir, parece que la sociedad, si la dejamos a su libre albedrío, tiende a generar estigma, ¿no? Efectivamente. Parece un fenómeno antropológico. Los Sí, sanitarios, por ejemplo, sí, también, en los medios de comunicación, a sí, veces los sanitarios o las personas las cajeras o los cajeros de, los- sí, de las sí, grandes superficies, de los sí. supermercados. Sí, sí. Sí, y por otro lado, hablando con los compañeros de la rehabilitación psicosocial, se está diciendo que en general las personas con trastornos mentales graves están respondiendo de manera ejemplar. Ujú. Están, lo están entendiendo perfectamente, se están comportando con una ciudadanía ejemplar. Esperemos que siga todo así, pero esto yo creo que no debe de llevarnos a una confianza excesiva, Ujú. porque también se habla de un abordaje en forma de olas de las epidemias, ¿no? Tenemos una primera ola puramente sanitaria, asistencial, las UCIs, etcétera, pero tenemos que estar atentos a la segunda y sobre todo a la tercera y a la cuarta ola, ¿no? La tercera ola tendría que ver con ese descuido de los problemas en la atención a los problemas crónicos de salud, como son las enfermedades psiquiátricas, y una cuarta ola que vendría dada por la previsible inestabilidad económica y social que pueda venir, ¿no? Vamos a prepararnos para la tercera ola, ¿no? Es decir, ¿qué cuestiones tendríamos que atender en este momento para evitar, primero, que se pierda lo que hemos conseguido después de muchos años de atención al trastorno mental grave, ¿no? Claro, porque ahora la intervención en rehabilitación psicosocial va a ser distinta. Los próximos meses va a ser difícil que nos podamos juntar, que podamos hacer actividades grupales, ¿no? Tendremos que hacer un acompañamiento terapéutico de las personas a las que atendemos por otros medios, como estos medios de vídeo, etcétera. ¿Cuál crees tú que pueden ser los aspectos que pueden estar más en riesgo en este momento en la intervención en rehabilitación psicosocial? ¿Cambian las formas de socializarnos? Eh, ¿Siguen siendo personas vulnerables, las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, etcétera? Bueno, Yo tendría que poner el foco. a ver, nos movemos en el terreno de la opinión porque no tenemos experiencia en esto, ¿no? Por una parte, como señalabas, efectivamente, yo creo que ha habido un rapidísimo intento para encontrar nuevas maneras de mantener la relación y la atención con las personas con enfermedad mental grave, los dispositivos de rehabilitación y los dispositivos tipo hospitales de día, los dispositivos institucionales relativamente potentes, ¿no? Y en ese sentido, yo la impresión que tengo por mi hospital y por algunos hospitales o algunos recursos que conozco por aquí, ha sido un rápido intento de evolución hacia la atención telemática, Uh -huh. ¿no? Donde hay un criterio interesante o importante de tener en cuenta, y es que, claro, muchas personas con trastorno mental grave, ¿no?, están familiarizados con los medios telemáticos, Uh ¿no?, -huh. ya sea por el teléfono móvil, ¿no?, o ya sea incluso por videoconferencias, etcétera, etcétera. De tal manera que, en la medida en que yo pueda conocer, por ejemplo, bueno, estamos examinando y explorando las formas de intervención por videoconferencia, tanto con pacientes individuales, en este momento incluso para atender a los grupos familiares, porque se produce en la situación de confinamiento, sobre todo a medida que se va alargando, se van produciendo fenómenos
vaya, típicos, ¿no? Y observamos que hay familias ordenadas donde tienen las relaciones en orden, digamos, o como hubiera dicho Julia Le, familias de baja emoción expresada, donde las relaciones son razonablemente aceptables, ¿no? O son positivas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es curioso como algunas de las personas que están sometidas a esta deprivación social forzosa, ¿no? Algunas lo están llevando sorprendentemente bien, como ellos dicen, porque bueno, en realidad esto no es muy nuevo para ellos, porque ya estaban deprivados socialmente antes. Sí, sí. Y sin embargo se observa claramente esta brecha tecnológica. O sea, Sí. aquellos pacientes que no tienen atención a los medios telemáticos es mucho más difícil atender. Por ejemplo, el vídeo parece ser mucho más favorable que solo el teléfono. Sí. O sea, que Eso, solo el teléfono. eso es importante. En mi experiencia también estos días haciendo atención telemática, no es lo mismo atender a una persona por teléfono que por vídeo. Necesitamos el vídeo. Eso es. Y además, afortunadamente, ahora la tecnología lo posibilita. Recuerdo hace ya 10 años cuando se empezó a hablar de telemedicina, entonces no era posible. No era posible porque la gestualidad, que es tan importante en el vínculo terapéutico, la tecnología no la posibilitaba, ¿no? Íbamos todos ahí como... Pero ahora sí que es posible hacer una buena intervención psicoterapéutica a través del vídeo, pero no tenemos que olvidar tampoco que, claro, que sigue habiendo una brecha tecnológica importante en nuestras sociedades. Es decir, No, primero por disposición de recursos y luego también por uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, a lo mejor un primer objetivo sería volcar esfuerzos en que una gran mayoría de la población de personas con trastorno mental grave dispongan y manejen las nuevas tecnologías de comunicación. Ese sí. podría ser un primer objetivo. Sí, en ese sentido, ese es un objetivo que se ha perseguido vehemente y urgentemente. Y como tú bien dices, realmente estamos encontrándonos con las posibilidades de la tecnología. Es decir, es posible hacer una videoconferencia por alguna aplicación Sí. solo con un teléfono móvil. Y es algo muy sencillo, ¿no? Por otra parte, aparecen algunas nuevas preocupaciones que en este momento eh, no es posible atender directamente por esta situación de urgencia. Por ejemplo, temas como la confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones que permiten más seguridad o menos seguridad con la confidencialidad y desde el punto de vista de la gestión aportan nuevas complejidades de gastos, licencias, etcétera, etcétera. Supongo que vamos a tener que ir adaptándonos a esta situación en los próximos meses. Entonces, bien, necesitamos como primera cuestión a hacer, ¿no? Necesitamos, primero, no olvidar que siguen existiendo personas con trastorno mental grave que necesitan nuestro soporte terapéutico, que ese soporte terapéutico en gran medida está vinculado con el grupo. Tendremos que ser capaces de hacer grupo a través de las nuevas tecnologías hasta que podamos volver a juntarnos. Y tendremos que volcar esfuerzos económicos y materiales en que las nuevas tecnologías lleguen prácticamente al 100% de nuestros usuarios, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuál es, en tu opinión, aquello que no tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que evitar? Si es que hay algo prioritario que tuviéramos que evitar. Bueno, es difícil con esta falta de perspectiva. A mí lo que me preocupa sobre todo es la situación económica resultante, ¿no? Y la situación económica, es decir, si digamos, en el medio en que yo me muevo, en el medio limitado en este momento, ¿no? En el contexto español, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en mi hospital nos estamos planteando que por el lado positivo, ¿no? Intervenciones familiares por videoconferencia, con las salvaguardas de confidencialidad, etcétera, resulta que son sorprendentemente más fáciles de lo que eran antes. La agenda es mucho más difícil de armar, etcétera, etcétera. Esto por el lado positivo. Por el lado negativo, a mí lo que me preocupa sobre todo son las consecuencias económicas de la pandemia, la reducción absoluta de recaudación por los gobiernos, el endeudamiento y las previsibles políticas de restricción de gasto, ¿no? Y en este sentido vamos a ver qué sucede. Podríamos, como mínimo, desear, ¿no? Mantener los servicios que estamos prestando actualmente con las transformaciones necesarias, ¿no?
pero podría ser preocupante que haya una enorme reducción de gasto, ¿no? Y en ese sentido, pues, una parte del camino avanzado en estos años, ¿no?, se pueda perder por la mayor dificultad de aportar servicios a las personas, ¿no? Aunque habrá otra parte que no se perderá, que son las transformaciones conceptuales que nosotros hemos logrado ir trasladando a la sociedad. Yo creo que esto se va a mantener. Efectivamente, la salud mental comunitaria no es un lujo, es una necesidad y además es un modelo que ha funcionado y que seguirá funcionando con los ajustes necesarios que hagamos, ¿no? Pero la salud mental comunitaria no es un lujo. Quizá esto es una cuestión que tenemos que recordar, ¿no? Hay una última consideración que me gustaría preguntarte, ¿no? Conoces muy bien la salud mental en muchos países del mundo por tu anterior labor de presidente de la Federación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. Has recorrido, bueno, pues gran parte de los países en Asia, en Europa, en los Estados Unidos, en África, me parece que también has estado en algún lugar. ¿Qué consejo darías a nuestros colegas, especialmente a nuestros colegas de habla española, de América Latina? ¿Qué consejos darías para gestionar pronto, bien, la crisis COVID en el marco de la rehabilitación psicosocial? ¿Tú crees que hay alguna cuestión clave que pudiéramos Pues a trasladar ver, a nuestros yo colegas? recuerdo conversaciones que mantuve en reuniones internacionales en la anterior crisis económica en 2008. ¿No? En 2008, donde de pronto había serias amenazas de restricciones presupuestarias, y en ese sentido era muy interesante porque los colegas del tercer mundo, ¿no?, tenían una visión de la comunidad ligeramente distinta de nosotros. Ellos venían a decir, ustedes los occidentales están acostumbrados a trabajar con muchos medios y, asocian comunidad a dinero invertido en recursos comunitarios. Y ustedes tienen suerte, gracias a sus gobiernos pueden hacer esto. Nosotros que tenemos una gran limitación de medios, para nosotros comunidad son recursos invisibles que rodean a las personas y que nosotros podemos lograr movilizar, ¿no?, si somos capaces de llegar a estos recursos que podrían ser, por ejemplo, en países donde hay una ausencia de legislación laboral en el sentido de mejora de la inserción laboral de las personas con discapacidad, también por causas psiquiátricas, pues allí, sin embargo, en ausencia de esta legislación, lo que tiran es de recursos de la comunidad, de los barrios, las mezquitas, los templos, ¿sabes? Y aguzan el ingenio para lograr conectar a las personas con problemas en aquellos recursos que están disponibles, ¿no? Me viene a la memoria también algunas cosas que comentan nuestros colegas en esta clase de situaciones de emergencia sanitaria y social, por ejemplo, en el sudeste asiático, por ejemplo, donde los tsunamis, por ejemplo, han sido una triste realidad repetida, ¿no?, y donde producen unos daños extraordinarios a poblaciones muy vulnerables, ¿no?, y donde dedican mucho esfuerzo, ¿no?, a transmitir a las personas valores como de transición de la sensación de víctima a la sensación de supervivencia, ¿no?, y a crear modelos de ayuda mutua y de solidaridad comunitaria lo más organizados posibles, ¿no?, que no solo intenten movilizar medios materiales, sino que también pongan a las comunidades en el estado de supervivencia, en el estado activo de supervivencia, ¿no?, de búsqueda de sinergias entre las personas, ¿no?, para afrontar juntos, ¿no?, en las condiciones de mayor equiparación de oportunidades posible esta situación. Esto me parece muy importante. Si he entendido bien lo que quieres decir, se trata de que busquemos dentro de cada sociedad el valor que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta de él, ¿no? Como hacen los países con menos desarrollo económico, son conscientes del valor intrínseco que tienen y que a lo mejor en las sociedades más desarrolladas, en cierto modo, hemos olvidado, ¿no? Quizá Sí, vamos hacia... Sí, sí, vamos... hay una noción que fue presidente de la UARP, una mujer de Filipinas, ¿no? Transmitía, porque escribía un libro, justamente un libro, después de un tsunami que creó una devastación donde
decenas o cientos de miles de personas lo perdieron absolutamente todo. Lo perdieron. Y entonces, allí, pues en estos países y en esta situación de limitación de recursos, ¿no? La transición de la sensación de víctima a la transición de superviviente y a la movilización de los recursos psicológicos individuales, ¿no? Y combinar esto con los recursos, bueno, cada disposición personal en contacto con las disposiciones personales de otros, ¿no? Y contaba cómo habían aparecido líderes, fenómenos de autoorganización locales, con la logística posible, ¿no? Donde el paso interesante era este paso de la situación pasiva de víctima que se rinde, ¿no? A la situación activa de, bueno, la vida sigue, tenemos que seguir afrontando nuestros problemas inmediatos, ¿no? Y a partir de aquí se podía empezar a reconstruir. Yo creo que hay esperanza, ¿no? En rehabilitación psicosocial somos expertos en reconstrucciones personales, en volver a humanizar contextos y personas en las que por un motivo u otro como que aquello se debilitó. Tenemos una oportunidad ahora, ¿no? La oportunidad quizá de humanizar las tecnologías de la información y el conocimiento y explorar este nuevo campo, ¿no? Las epidemias se han producido desde los tiempos de la epidemia de Atenas, que dio al traste con el siglo de Pericles, pero posibilitó que surgiera la filosofía griega, ¿no? El Renacimiento parece ser que también estuvo en gran medida impulsado por las pestes, ¿no? Del siglo XIV. Ojalá sea, dentro de lo malo, una oportunidad, el COVID, para humanizar la tecnología y quizá eso termine también con esa visión un tanto pesimista de la posmodernidad. La tecnología tiene sus aspectos buenos, ahora lo estamos viendo, ¿no? Sin duda. Tendremos que apoyarnos en ello. No sé. Bueno, Ricardo, un placer que nos veamos de esta manera. Ahora nos vemos quizá más que antes, ¿no? Porque sí. Está muy bien, estamos más cerca en la distancia, ¿no? Gracias a la tecnología. Un placer, Martín, siempre hablar contigo y además enhorabuena por el liderazgo que has tenido con los documentos, la serie de documentos de adaptación, con recomendaciones de adaptación a las entidades de rehabilitación para la crisis del COVID. Yo creo que ha sido una aportación muy valiosa. Un granito de arena, y esto lo pensamos en su momento, ¿no? Porque cuanto menos puedes hacer, más obligado estás a hacerlo. Esto es un mensaje que sí que yo creo que hemos captado bien en la FEAR. Lo poquito que podemos hacer, que son unas recomendaciones, estamos obligados a hacerlas, ¿no? Bueno, un abrazo, Ricardo. Un abrazo fuerte, mucha suerte. Nos vemos pronto. Adiós, adiós. Vamos a ver.